días, soy Gerardo Fins, integrante del equipo de educación artística. En primer lugar, podemos ver el porqué de la educación artística en el tercer ciclo. Nosotros ya lo teníamos en el primer ciclo como expresión artística, en el segundo como educación artística, y continuamos con la educación artística en el tercer ciclo. Hay muchos motivos del por qué en una estructura de educación tiene que estar la educación artística. Y vemos en un primer plano que las nuevas aplicaciones y funciones del arte hoy en día sobrepasan lo meramente artístico y hacen que esto se replantee el rol que tiene que cumplir en la sociedad en que hoy estamos viviendo. Y esto tiene mucho que ver con la educación y la formación integral del estudiante de este ciclo. Podemos ver que el área de la educación artística abarca diversas formas expresivas, en donde tenemos la música, las artes plásticas, el teatro y la danza. El planteamiento que tiene el área es disciplinar, pero esto se conjuga siempre en un solo punto, que es el de la expresión artística y la sensibilidad humana. Vemos así que la expresión plástica potencia la percepción visual, la motricidad manual y el pensamiento crítico, aunando el factor cultural con el conocimiento técnico. De la misma manera, la expresión teatral apunta al aprendizaje de diversos roles, utilizando el cuerpo y la voz, el tiempo y el espacio. Por su parte, la expresión musical permite el desarrollo de la percepción auditiva, el sentido rítmico, melódico y armónico, la creatividad, la memoria y la identidad cultural. De la misma manera, la expresión dancística, la danza, da lugar a la expresión de ideas, sentimientos y valores a través del cuerpo y la música, activando aspectos que hacen referencia a lo sensorial, lo emocional y lo intelectual. En síntesis, la educación artística es una necesidad imperiosa en el ámbito educativo, ya que las diversas expresiones y lenguajes artísticos permiten conocer, comprender la realidad, fortaleciendo la necesidad de hacer una sociedad más justa, más digna y más humana. En este ciclo encontramos una competencia que envuelve a dos ideas o dos acciones que se quieren lograr. Utiliza y aprecia los lenguajes artísticos, musicales, plásticos y corporales como medio de comunicación de ideas, pensamientos y valores. Esto finalmente hacen a la cultura nacional y universal. Desprendidas de esta competencia se encuentran las capacidades. Estas capacidades están organizadas de una manera lógica en dos unidades, que son los lenguajes y procedimientos artísticos y obras y autores con texto histórico. Veamos seguidamente de qué trata cada una de estas unidades. En los lenguajes y los procedimientos artísticos vemos capacidades que plantean el conocimiento y el manejo de códigos artísticos a través del contacto con la complejidad del proceso de producción e interpretación propias del arte. Es hacer y es ver y es escuchar y es sentir. Con respecto a la unidad temática obras y autores con texto histórico, plantea capacidades referidas al estudio de los discursos artísticos relacionados con las variables y vínculos con el contexto sociocultural, teniendo en cuenta
obras, autores, intérpretes paradigmáticos de la época en estudio. Siguiendo el orden de los programas, tenemos el apartado que hablan de las orientaciones metodológicas. En un primer momento tenemos recomendaciones generales que sirven para todo el área y luego va a lo concreto. Pero podemos resumir en simples ideas, como por ejemplo, no a la repetición mecánica sin pensar, a la utilización del aula como único ámbito o espacio de aprendizaje, a la utilización de estereotipos, a la sobrevaloración de la información sobre la creatividad, la originalidad y la reflexión crítica. Sí a la práctica artística reflexiva, no separar lo teórico de lo práctico, respetar las manifestaciones artísticas propias y ajenas, estimular la percepción, la sensibilidad estética y el desarrollo de la creatividad a través de propuestas novedosas, atractivas y acordes a los intereses del alumnado. ¿Todo esto con qué finalidad? No precisamente a formar artistas, que es una buena posibilidad, sino seres sensibles y críticos, estrechamente relacionados con la cultura y la ciudadanía. En un apartado también encontramos las orientaciones generales para la evaluación de los aprendizajes, en donde encontraremos una carga importante de información referida al tema. En este capítulo, ¿qué es lo que vamos a encontrar por sobre todas las cosas? El énfasis en el rol de la evaluación como parte importante e inseparable de los procesos que tienen que ver con la enseñanza y aprendizaje, así como el papel fundamental del docente del área a la hora de tomar decisiones referidas a lo que se pretende aprender y los medios necesarios para lograrlo. Con estas informaciones breves queremos llegar hasta cada uno de los lugares donde están trabajando, queridos colegas, de manera a que esto sea un instrumento realmente de utilidad. Con esto me despido de todos ustedes y siempre estaré a las órdenes.